Bueno, nos dice Adriana que tenemos en línea a nuestro amigo invitado de hoy, el doctor Enrique Viana. Adelante, Enrique. ¿Qué tal? Buen día, Luis. ¿Cómo te va? Muy bien. Un placer estar con ustedes, estar con los oyentes. Nos vemos obligados, Luis, este domingo a volver a hablar sobre un tema que nos concierne, pero con la intención de hacer ver a la ciudadanía la importancia que tienen determinados cambios que se están verificando casi imperceptiblemente en todo lo que tiene que ver con el Ministerio Público, con el ejercicio de la función de los fiscales. Con un alto grado de desconocimiento de lo que significa el Ministerio Público, de lo que significa el ejercicio de esa función por parte de los fiscales, y hasta que yo te diría que con un grado de improvisación significativo, se están produciendo modificaciones o se están anunciando modificaciones sumamente graves. Concretamente ahora con este proyecto de ley de presupuesto, es una proyecto de ley que tiene por encima de los 600 artículos, en lo que ahora se denomina como inciso 33, Fiscalía General de la Nación. Tenemos que recordar que a partir de la ley 19.334, surgida hace pocos días, las fiscalías han pasado a conformar un servicio descentralizado, cosa que nosotros hemos criticado y hemos establecido y mencionado en más de una oportunidad las inconstitucionalidades que ello entraña. Pero cada día, paso a paso, se van dando nuevas circunstancias que van demostrando una clara y manifiesta intención por destruir el Ministerio Público. Enrique, hacer desaparecer el Ministerio Público. Enrique, sí, te escucho. Antes de que tú avances en ese tema, te pido que me corrijas si es así, pero en una anterior ley de presupuesto, esas leyes que van los presupuestos de los entes estatales, de los ministerios, y a veces se agregan cosas. Hubo un artículo, creo que los abogados le llaman ley colectivo, ley ómnibus, porque entra de todo en esa ley de presupuesto. Exacto. Hubo un artículo de 3-4 renglones que fue la base, el soporte jurídico que tomó el gobierno como tal y tus superiores para iniciarte un sumario y separarte del cargo. Sí, correcto, sí, porque justamente allí se preveía la creación de lo que se llamaba la Fiscalía Inspectora, justamente, que fue y sigue siendo uno de los elementos de distorsión, de los primeros elementos introducidos desde la nueva formación de la Fiscalía de Corte, ¿no? En efecto, es así. Hoy seguimos sufriendo esa circunstancia. Tenemos un fiscal de fiscales, ¿no? Una especie de policía de fiscales que está permanentemente controlando lo que hacen los fiscales, con lo cual el concepto de independencia técnica individual de cada uno de los fiscales, un concepto que siempre insistimos fue elaborado hace muchísimos años sobre la hipótesis de construir a los fiscales como una imagen y semejanza de lo que es la independencia y la imparcialidad de los jueces, en los hechos ha desaparecido con la creación de este cargo del fiscal inspector. Justamente nosotros tenemos un proceso judicial iniciado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde estamos pidiendo la anulación del decreto administrativo por el cual se reglamentaron las competencias de ese fiscal inspector. La mayor parte de esas competencias suponen injerencias indebidas en el ejercicio de la función. A partir de esa injerencia indebida en el ejercicio de la función fue que a nosotros, como tú bien recordabas, se nos inició un sumario administrativo que culminó con una sanción que estamos recurriendo después de haber agotado la vía administrativa. Estamos también llevando en los próximos días ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con la intención de solicitar su anulación. Pero bueno, esto es un proceso que viene desarrollándose en forma paulatina y constante, con la cooperación de muchos colegas, en especial colegas fiscales penales, que ahora se han puesto, por información que tengo, se han puesto a redactar y a manipular y a digitar de alguna manera una serie de movimientos próximos que se avecinan en el Ministerio Público. Te decía que en este proyecto de ley de presupuesto, a partir de los artículos 600 y pico,
se regula con este inciso 33, que es Fiscalía General de la Nación, a partir del artículo 588, para ser más exacto. Y en determinado momento de este articulado, que comprende unos 10 o 15 artículos, sin anestesia, por decirlo de alguna manera, se sustituyen la redacción de artículos del Código General del Proceso, y allí se mutila gravemente el Ministerio Público Civil. Casi me animo a decir que se elimina el Ministerio Público Civil. Se le quita, en primer lugar, esa amplia competencia tan significativa que es la representación de los intereses generales de la nación o de la sociedad. No se habla de intereses generales de la nación o de la sociedad, ni siquiera se habla de causa pública o orden público, todos conceptos similares que tienen la trascendencia de autorizar la intervención, de otorgarle competencia a los fiscales para actuar cuando se afectan aquellos intereses generales, aquellos bienes públicos, intereses públicos reconocidos en la Constitución y en la ley, que el constituyente y el legislador han elegido para que no queden librados al albedrío de las partes en los juicios, y que sea alguien, un tercero, un funcionario público, quien defienda, quien observe el cumplimiento de esos conceptos abstractos, que son los conceptos referidos a los intereses generales, a los intereses públicos, esos intereses que no pueden ser negociados por las partes en juicio. Sin embargo, se quita toda referencia a los conceptos de causa pública, orden público, de intereses generales de la nación, y se restringe absolutamente la competencia de la intervención de las fiscalías civiles a 4 o 5 puntos concretos. Para entender un poco esto, hay que concebir primero, hay que explicar, describir en qué consiste hoy, hasta el día de hoy al menos, la intervención del Ministerio Público Civil. Los fiscales civiles tenemos una amplia competencia en asuntos vinculados a los asuntos de familias y de sucesiones. Nosotros intervenimos en materia sucesoria, en los procesos sucesorios, donde la intervención está establecida de forma preceptiva, tanto en el Código Civil como en el Código General del Proceso. También intervenimos en materia de incapacidades, con los conceptos de tutela y curatela. Y intervenimos, a su vez, en todo lo que hace a las acciones de Estado, que no pasan solo por los procesos de divorcio, sino que también comprenden todas aquellas acciones de reconocimientos, de impugnaciones de Estado civil, una serie de acciones donde también es necesaria la intervención como tercero de la Fiscalía. Y tenemos también una amplia competencia vinculada a los temas de nulidades, también a los temas de competencias entre juzgados, en fin. Es un conjunto muy importante de trabajo que supone un trasiego permanente de intervenciones de los fiscales a pedido de la justicia, especialmente de justicia de familia. A eso se le agrega, sí, por supuesto, la protección del medio ambiente, entre otros elementos, bajo el concepto de intereses difusos, y algunas otras competencias adicionales. Sin embargo, en este proyecto de ley de presupuesto, como decíamos, no se habla de la intervención en función de los intereses generales de la nación, ni de la causa pública, ni del orden público, y se restringe la intervención del Ministerio Público Civil a estos puntos que vamos a reseñar. La nueva redacción del artículo 28 dice que cuando intervenga como parte, el Ministerio Público actuará únicamente en los procesos relativos a intereses difusos, a nulidad del matrimonio. Yo recuerdo pocos casos en mi ejercicio como fiscal, en los 25 años como fiscal recuerdo, creo que un caso de intervención en la nulidad de matrimonio. A la pérdida, limitación o suspensión de la patria potestad, pero actuando como parte. También vuelvo a insistir, mis casi 25 años como fiscal, nunca intervine en un proceso como parte, pidiendo la pérdida o suspensión de la patria potestad. Sí, intervenimos habitualmente en procesos de pérdida de la patria potestad, interviniendo como terceros, por mandato expreso de la ley que nos obliga a intervenir. En el nombramiento de tutores y en el nombramiento de curadores, y punto. No se habla de la intervención y del control de todo lo que hace, por ejemplo, a las incapacidades y a los ejercicios de las curatelas. Y ahí termina prácticamente la intervención del Ministerio Público Civil.
Se le agrega a su vez la intervención en materia de violencia doméstica, para lo cual hay fiscalías especializadas, y se agrega también la inconstitucionalidad de la ley, para lo cual la intervención directa como tercero del Ministerio Público le corresponde a la Fiscalía de Corte. Y punto, y se acabó. Todo lo que se oponga a estas disposiciones no tendrá validez, por lo tanto la competencia queda restringida a esas escasas materias y se pierde toda la competencia de intervención, como decíamos antes, en materia de acciones de Estado civil, en materia de sucesiones, en materia de incapacidades, de nulidades, de competencias de los juzgados. Es bastante grave lo que está ocurriendo. La desaparición del Ministerio Público Civil tiene una razón muy directa, que es eliminar el último bastión, el último resquicio que quedaba de fiscales independientes, de fiscales técnica e individualmente independientes. Ya hoy tenemos un conjunto de fiscales penales que han dicho públicamente, nosotros lo repetimos habitualmente, allá en octubre del 2013 una declaración de la Asociación de Fiscales, integrada esencialmente por fiscales penales, que han dicho que están dispuestos a aceptar instrucciones en materia de proceso penal, es decir, fiscales que están directamente diciendo que no quieren ser fiscales independientes, pese a que la Constitución y a la ley les obliga a ser independientes, y que pretenden pasar a un sistema de instrucciones, va a pasar a ser individuos subordinados bajo el mando de un único fiscal general, que va a actuar como una suerte de magistrado único. Estamos viendo por eso un proceso de destrucción, un proceso de aniquilamiento del ejercicio del Ministerio Público. Quedará restringido la parte civil a esto, si esta iniciativa legislativa se aprueba. Tiene el consentimiento aparentemente de muchos sectores políticos, también tiene el consentimiento de la doctrina, muy embarcada, de la doctrina sobre todo procesalista, muy embarcada en promover un proceso penal con un conjunto de fiscales sometidos a las directivas de un fiscal general. Vamos también en materia penal, como lo hemos dicho en más de una oportunidad, a un sistema de fiscal general y de fiscales soldaditos, de fiscales mensajeros o de fiscales delegados, como se los llama en Colombia. Para eso se necesita mano de obra, y entonces el lugar al cual se requiere para obtener esa mano de obra es a las fiscalías civiles, y se va a producir un trasiego muy importante de valiosos fiscales civiles para trabajar como fiscales delegados en ese nuevo sistema que se pretende imponer de fiscalías penales que van a estar además casi acopladas, podemos decir, a la organización del Ministerio del Interior, a lo que son los centros regionales de actuación de la policía y a las comisarías, porque vamos a tener fiscales trabajando en las comisarías, lo venimos diciendo, y los oyentes nos habrán escuchado más de una vez, lo venimos diciendo hace muchos meses, pese a que algún procesalista, como el doctor Gabriel Valentín, nos dijo que eso no iba a ocurrir, y nosotros le dijimos sí, eso va a ocurrir. El día que eso ocurra vamos a ir los dos con una pancarta a protestar porque eso ocurra, porque él decía que eso no podía ser, que eso no debía ser, pero a eso vamos, a fiscales trabajando en las comisarías. Un elemento de estos últimos días fue la llegada por enésima vez de personal dependiente de los Estados Unidos, jueces, fiscales y policías han venido a dar charlas y a enseñar a los fiscales uruguayos a cómo tienen que ejercer el nuevo proceso penal. Y una de las manifestaciones que le hacían los últimos comparecientes, aparentemente fiscales que llegaron hace pocas semanas al Uruguay, le decían a los fiscales uruguayos: tienen que realizar los acuerdos en las comisarías, tienen que realizar los famosos acuerdos extorsivos, esos acuerdos que nada menos que un procesalista, jurista como Luigi Ferrajoli catalogaba de procesos perversos. Tienen que realizar un 95% de acuerdos en las comisarías, porque si no el proceso acusatorio no funciona. Bueno, todas estas cosas están pasando al mismo tiempo, todas están vinculadas, y todas suponen, en definitiva, que ya no vamos a tener fiscales letrados de la República, como dice el artículo 168, número 13 de la Constitución. Vamos a un conjunto de fiscales bajo un mando único que se van a convertir en fiscales del gobierno de turno.
Bueno, continuaremos con estos temas en las próximas audiciones. Muchas gracias, Luis, muchas gracias a los oyentes por la atención prestada.